Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a seguir con la serie de Origins, donde hablamos de los orígenes de Linux, del por qué se tomaron algunas decisiones y el por qué también el sistema se comporta de determinada manera, ¿no? En este caso, pues casi que me llora mi ojo porque estamos en una de las distros que pues fue de las primeras que yo aprendí a utilizar, la primera que conocí en cuanto a ya usuario de Linux, de tenerla instalada en mi sistema de manera permanente y donde yo me quedé. Yo conocí a Fedora 16 Verne, que pues bueno, el codename es por Julio Verne, y que también estuvo dedicada a Dennis Ritchie, el de lenguaje C. Y algo que no se ha hablado en esta serie, en el aspecto de la historia, sería los problemas que tú tenías al tener una distro por aquellos entonces, ¿no? Que yo recuerdo que el lanzamiento de Fedora 16 era por ahí del 2011 aproximadamente, finales del 2011. Yo recién estaba pues terminando la preparatoria, era cuando estaban mis primeros trabajitos por ahí como programador. Y bueno, pese a que no era considerada como lo que yo quiero que se escriba en mi epitafio, una distro de desarrollador para desarrollador, era la más completa en su categoría, ¿no? En aquellos ayeres, Fedora se vendía como una distro para cloud computing. Y estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque el mismo escritorio de KDE te pedía como mínimo 1 GB en RAM para siquiera poderlo utilizar. Si tú tenías menos, el instalador, que bueno, aquí también podemos ver una de sus primeras versiones, ni siquiera te dejaba terminar el proceso de instalación si tenías menos de 1 GB, ¿no? Para aquellos que querían una alternativa simple y que consumiera menos, yo recuerdo que por ahí estaba Linux Mint 9, ¿no? Y la única alternativa pues era el XDE o XFCE. Y creo que también aquí hubo un parteaguas en cuanto a la comunidad. Había gente que estaba en pro de utilizar las versiones que consumieran menos, porque tanto Genome como KDE eran inestables, eran sus primeras versiones, era cuando apenas estaban testeando. Entonces el consumo de recursos, pese a que no estaba tan adornado, que tenía uno que otro gadget por allí, era excesivo, porque no estaba bien administrado ni gestionado, ni se habían descubierto ciertas tecnologías como para acelerar, por ejemplo, el proceso de carga, ¿no? Hay varias partes de la interfaz gráfica que se seguían manejando con imágenes, ¿no? El archivo, bueno, el formato de archivos SVG, que es el estándar en Linux a día de hoy, al momento en el que estoy grabando el video, que es el 2023, en la mayoría de imágenes. En aquellos ayeres del 2011, recuerdo que se estaba hablando mucho del TurboJPG Library, que era una librería que hacía que cargaran más rápido las imágenes. Entonces, como prácticamente la interfaz lo que hacía era mostrarte imágenes almacenadas en algún lugar del disco duro, esto aceleraba o te daba la percepción de que el sistema era más rápido. Pues bueno, sí requería espacio en el disco duro. Muchos quisieron sobreaprovechar esa parte y lejos de desarrollar o pulir el escritorio como tal, pues lo quisieron encajar con mini imágenes en todo el sistema y estar redireccionando, por ejemplo, los menús, en este caso las interfaces a imágenes, o que tomara los recursos en base a una imagen y no a código. Y pues eso se puede decir que entorpecía el sistema o lo hacía lento, pero dentro de lo que cabe era la novedad, ¿no? Pues eso ya se vio en los primeros años del 2012 por ahí, cuando se notaba más fluido pero era más pesado. ¿Qué otra cosa yo recuerdo por ahí? Pues bueno, para aquellos ayeres, para aquellos que no conocieron, bueno, si tú no eres un dinosaurio, muy probablemente esto te va a alegrar, porque
DNF no existía. Lo que existía era el Yum Extender, ¿no? O el Yumex. O incluso había una alternativa que gestionaba Yum, pero de manera gráfica. Y era lo primero que tú tenías. Ahora, muchos siguen sin entender, pero pese a que ya se le dedicó un video en el canal de las diferencias entre DNF y Yum. Aquí creo que era todavía como que un estándar, ¿no? Tenías todo con un solo objetivo. Las opciones eran únicas y ya más adelante pues surgió DNF, que era una manera un poco más rápida que Yum, pero con un perfil de usuario, ¿no? Entonces no es que una fuera mejor que otra, sino dependía de lo que tú fueras a realizar. Y esto hacía que Yum cargara más rápido porque tenía menos opciones y no era un todo en uno, sino que DNF se enfocaba a determinada tarea y Yum a determinada perfil de usuario. Y aquí donde medianamente se podía separar al usuario desarrollador y al usuario de casa. Entonces Yum o DNF dependía de qué perfil de usuario eras. Obviamente había comandos retrocompatibles porque coinciden. Por ejemplo, tanto en DNF como en Yum podías hacer un list, podías hacer un change directory, un make directory, pero no quiere decir que sean lo mismo. Ya en cuestiones más específicas como realizar como un tipo mapeo de red local, conectarte a un servidor o tener más información acerca de determinado proceso, es donde se veían esos principales cambios. Más sin en cambio, pues bueno, era la alternativa exclusiva, era en aquellos entonces los únicos que soportaban el formato RPM de manera estable, pese a que ya existía OpenSUSE, que pues bueno, para aquellos que no lo saben, OpenSUSE o SUSE para los más puristas era como de las distros más viejas que había en aquellos entonces, ¿no? Para aquellos que no conocen esa parte, OpenSUSE reseteó el número de versiones que tiene, porque si no ahorita fuéramos por la versión de OpenSUSE 60 y tantos, ¿no? Llegó un punto en el que se puede decir que OpenSUSE volvió a retomar el número base para que no siguiera OpenSUSE 54, OpenSUSE 70 y algo, porque se iba a ver como una distro vieja. Y para aquellos ayeres, que era el 2012, que a lo mejor medianamente se llegaba a ver Windows 7, Windows Vista, OpenSUSE quedaba como una distro vieja y obsoleta de tantas versiones que tenía. Entonces no es como el usuario promedio en averaje o tu Linuxtuber lo ve, de que Slackware por ser el más viejo es mejor. En aquellos ayeres de innovación donde se optaba por ese refresh en sistema operativo, entre más versiones tuviera era peor, porque era una distro que justamente porque necesita tantas versiones que no ha podido resolver sus problemas o constantemente necesita estar parchada y lejos de ser lo que te comenta tu Linuxtuber, era todo lo contrario. Era un indicio o un indicador de que la distro era mala porque sacaban versión tras versión tras versión y ninguna servía, ¿no? Pero son cosas que tal vez ustedes difícilmente van a comprender porque tuvieron que estar en ese proceso de crecimiento, de desarrollo del sistema, o haber presenciado esos cambios para que ustedes comprendieran el por qué la gente lo veía de tal manera. Ahora, aquí también hubo otra división enorme en cuanto a la comunidad, porque como les digo, el consumo de recursos cada vez era más prioritario, tenía un poquito de más peso, porque las distros que tenían Genome o KDE eran extremadamente pesadas y la mejor que podías encontrar de KDE era Kubuntu,
¿no? Porque era el KDE más limpio, más pulido, más optimizado y aparte fácil. Ahora, la barrera de que Linux era para equipos medianamente potentes también requería que tuvieras manos. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? A que tuvieras un amplio conocimiento del sistema. O sea, no había información en español. La comunidad de Fedora era muy pequeñita porque también no era tan bien aceptada debido al enfoque un tanto elitista que buscaba, que pues, obviamente si se vende para cloud computing lo podías ver más en servidores, y eso le daba miedo al usuario promedio, ¿no? El que no tuviera o que no fuera amigable para la gente. Entonces no fue tan aceptable porque buscaba un usuario más capacitado, ¿no? E incluso, pues bueno, ya si tú en aquellos ayeres hablabas de Fedora, pues ya te considerarías o te podrías llamar pro en cuanto al uso de Linux, porque no cualquiera se sentaba enfrente de un Fedora. Eso poco a poquito cambió. En el aspecto de desarrollo, sus repositorios fueron mejorando, se fueron ampliando. Ya en un futuro, unos 3-4 años más adelante, por ahí del 2015-2016, ya era cuando el código fue un poquito más genérico y era de las pocas distribuciones debido al RPM que podía administrar y gestionar aplicaciones de desarrollo sin que hubiera tantos problemas. Y pues bueno, había muchas cosas que corregir. Sin en cambio, pues era buena en lo que hacía. Tenía un firewall. El soporte del lenguaje también era de los más completos. Aquí también tiene un administrador de software, ¿no? Que se llamaba Upper. Obtener, remover y actualizar software. Aquí te daba, por ejemplo, la lista de software instalado, y también te podías, pues prácticamente era como el DNF Dragora de los dinosaurios, ¿no? Entonces, aquellos que lo llegaron a conocer, pues era muy intuitivo porque literal, instalar, desinstalar, actualizar y se acabó. Nada de que cosas raras, nada de que Docker, nada de que cosas raras, cosas extrañas, sobremoverle al sistema, nada de que container, nada de nada. O sea, aquí entre más digerible se lo dieras a la persona de sistemas, mejor, porque el tiempo era más valioso en aquellos entonces. Entonces, si lo podías simplificar, incluso si podías omitir el uso de máquinas virtuales, muchísimo mejor. Si tú lo podías hacer en un solo sistema operativo sin gastar recursos, porque meterle más RAM o más disco duro era carísimo, ¿no? Entonces, imagínate aquellos que tenían una máquina virtual por allí con su Windows, pues no era tan viable porque seguías dependiendo de eso, y para trabajar casi que necesitabas un equipo el doble de potente para que la mitad fuera al sistema operativo principal y la segunda mitad al sistema operativo de, en este caso, Windows, ¿no? Un Windows que también debería tener ese mismo consumo de recursos de 1 GB aproximadamente, porque también estaba mal optimizado, porque también era excesivo para aquellos ayeres. Entonces necesitabas casi que la PC de la NASA para poder correr ambos sistemas a la vez y trabajar con ambos sistemas operativos, ¿no? Entonces, pues bueno, allí el por qué surgió esa comunidad que se aferra al consumo de recursos, porque consideraban que era mejor. Sí era viable, sí era una opción, pero pues bueno, si tú me preguntas al año en el que estamos grabando este video, que es el 2023, el estándar ya son 8 en RAM, como mínimo. En todos lados, vayas al centro comercial que vayas, te venden una laptop con 8 en RAM y pues en este caso DDR4, ¿no? Que ya nos estamos brincando a los 16, que ya están viendo las primeras DDR5. Y esto ya no debería de ser un problema. Eso es una queja que a mí me han escuchado decir constantemente, que si tú estás en esto del desarrollo, pues
¿cuándo has visto un desarrollador con un PC de bajos recursos, no? Y yo también saqué eso porque pues justamente se aprende esto acá, ¿no? Cuando tuviste esa evolución y el perfil de usuario que se esperaba, pues le encuentras un poquito de lógica y sentido a las cosas. Ahora, en el aspecto multimedia también era algo que medianamente se podía ver. Tenías varios reproductores de música. Amarok también estaba en sus primeras versiones. Ya no es tan utilizado porque pues actualmente ya nadie almacena música en su PC. Ya es rarísimo el usuario que hace eso. Y pues bueno, creo que alternativas como Spotify, que son gratuitas, que te permiten streaming de música, pese a que te comas los anuncios, pues en ocasiones te ahorra bastante espacio, ¿no? En aquellos ayeres pues la gente estaba de moda el Ares, estaba en su pleno apogeo el Limeware y todos esos, el Emule. Entonces la gente era mucho de ripear CDs, tanto de música como de video, ¿no? Y pues era de presumirle a tus amigos de que tú tenías más música que ellos o algo así. Entonces eso era como que medianamente el entretenimiento del usuario promedio, porque pues las redes sociales también no eran tan comunes, no había tanta gente con la cual conversar, no todos se podían permitir un internet rápido. Los programas de aquel entonces para gestionar el internet pues eran muy lentos, y tal vez en aquellos entonces si tenías un equipo, una computadora, pues era porque de verdad tu trabajo dependía de esto, ¿no? Entonces era muy costoso y pues era un poquito para un perfil muy exclusivo y cerrado de gente. No cualquiera se podía permitir un equipo medianamente potente. Y pues bueno, he allí que debido a esa situación, en general la comunidad de Linux quiso terminar con esa parte, ¿no? Quiso ofrecer un sistema menos pesado. Ya por ahí se estaba viendo la guerra con Windows en competir por cuál era el que consumía menos y cuántas pestañas podías abrir del navegador sin que te quebrara o sin que se cerrara y que funcionara bien. Entonces tenías una mezcla de ideas que poco a poco fueron forjando el Fedora de los tiempos modernos. Las mismas necesidades te fueron llevando para allá. Y en aquel entonces, pues bueno, no sé si ustedes recuerdan Windows 7 o Windows Vista, que tenía mucho esto de tener gadgets en el escritorio, como el calendario, como el reloj, como unas notas rápidas. Pues bueno, para que Linux pudiera competir en aquellos ayeres con Windows Vista, por ejemplo, Windows XP, pues tenía que hacer ofrecerte lo mismo, que pues en este caso caemos en tener el menú en la parte de abajo, cosa que pues bueno, aquellos señores linuxeros de el Linux de la edad de piedra pues estarían revolcando en su tumba y se ahogarían con su propia rabia, porque el que tú les mostraras un sistema de Linux que se pareciera a Windows era motivo de que te funaran, porque esto no era permitido. Incluso algo que ahorita vemos muy normal, ¿no? Muchos ni siquiera se van a dar cuenta, pero el tener los botones a la derecha era porque venías de Windows, ¿no? El tener los botones de minimizar, maximizar a la izquierda era porque estabas en Linux o en Mac, y eso era algo muy muy característico que pues KDE vino a romper por querer hacer más popular su escritorio. Quería ofrecerte una sentida similar a Mac, similar a Windows, que todavía no estaba tan definida, y quería ofrecerte algo accesible o una alternativa. Y pues también ya venía mucho eso de que pagar una licencia, ¿no? Pese a que el serial de los sistemas operativos te los encontrabas en todos lados, ¿no? Y bueno, activarlos era muy simple para aquel entonces, ¿no? Entonces
tenías varias utilidades. Tenías calendario, editor de texto plano. Tenías varios widgets que, como les digo, era de lo más popular. Tenías el menú en la parte de abajo. Tenías lo de los favoritos. El kernel me parece que iba en la versión 3.0, si es que no mal recuerdo. Y los juegos eran también muy similares a los de Windows. En este caso, pues, como el juego de cartas, el del gusanito y todos esos. Porque pues el gaming ni siquiera cabía aquí, ¿no? Tal vez jugar era meramente para pasar el tiempo, distraerte en los momentos de ocio pequeñitos que tenías. Pero aquí, concretamente, si tenías Linux, era para trabajar. Y la mayoría de herramientas que se tenían pues eran a nivel administrativo, ¿no? Esto tristemente se perdió. Pues qué mal que ya Linux no se utilice para trabajar como tal. Que desafortunadamente se vaya yendo para hacer la mala copia de Windows. Porque el usuario lo ha llevado a ese punto. Y bueno, aquí como pueden ver, Linux 3.1, ¿no? Que era lo que yo les decía. Y hasta eso estamos siendo muy positivos porque Fedora era de las que te ofrecían las novedades y por ende tenían las últimas versiones. La versión de KDE 4.7, pues bueno, información de tu PC en general. Las utilidades, también se veía bastante lo de herramientas de backup o de respaldo. Cosas para gestionar discos duros, porque pues ahí exprimirle o sacarle jugo a un disco duro si era de lo mejor que podías hacer. También tenía un poquito más de peso lo que era la limpieza del sistema, ¿no? Por eso se volvió muy popular BleachBit, porque te eliminaba archivos temporales, archivo de caché, las cookies, archivos recientes. Y la necesidad de esto era porque realmente trabajabas con el sistema, ¿no? Como tú estabas trabajando constantemente, esto se llenaba en unas horas, ¿no? Y constantemente lo tenías que vaciar. Ahora, si esto lo llevamos a la época moderna del Linux del 2023, donde el Linux ya es para el usuario de casa, pues ¿cuándo vas a llenar esto si nunca vas a trabajar con Linux, ¿no? Entonces era muy difícil tener un sistema operativo completo que pudiera hacer un poquito de todo. Creo que aquí las distribuciones de Linux tenían un objetivo dependiendo del uso que tú les dieras. También llegados a este punto no era tan fácil ver derivadas, no eran tan bien vistas las derivadas porque funcionaban mal, porque traían a lo mejor plugins, traían extensiones, traían cosas preconfiguradas y aquel usuario del pasado era muy desconfiado. ¿Por qué? Porque en el aspecto de seguridad sí era más tomárselo muy en serio, ¿no? Y no descartabas que alguna derivada pues tuviera una backdoor por ahí o que fuera una trampa. El usuario de antes no estaba en el distro hopping porque era más desconfiado, porque decía, eso lo hizo cualquier persona y cualquier persona me pudo poner un 4 por ahí, ¿no? Entonces no se veía tanto el uso de derivadas porque la gente estaba un poquito más preparada. El día de ayer también tuve una conversación con algunos usuarios de mi canal, algunos miembros del canal, gente que está en mi grupo de Element, como el buen amigo Isaac, y decía algo muy cierto, que la última generación de Linuxeros muy probablemente es esta. ¿Por qué? Porque el usuario ya no lee, el usuario ya no indaga, el usuario ya no le gusta aprender, ya no le gusta documentarse. Sí se puede decir que está en una comunidad, pero pues es para estar echando chisme en Telegram. No se une a los sitios oficiales, a los foros oficiales, no participa en la comunidad de las distribuciones. Entonces yo estoy muy de acuerdo con eso que dijo,
y es algo que pues también tristemente no sé por qué no me di cuenta si pasó en mis narices. Si el usuario ya no es el mismo de antes, ya no se esfuerza, los blogs para este punto ya están muertos, ya nadie los visita, ya es gente que está consumiendo videos cortos. Ahorita no sé qué pase, si en este caso los tutoriales pasan de moda y se quedan con los videos cortos, ya no se van a quedar por saber qué hace tal comando, sino nada más literal lo que ha estado pasando estos últimos años. Copian y pegan el comando para resolver su problema sin importarles qué hace en el fondo. Entonces, triste y desafortunadamente, pues creo que ha ido en picada. Ya no vemos ni siquiera caras nuevas en cuanto a creadores de contenido, porque pues ya nadie tiene ese interés de fomentarlo como antes se hacía. Bien o mal, o con música, o mal editado, o el fondo de escritorio y tu pantallita allí, siquiera es un intento por seguir fomentando las distribuciones de Linux. A mí me gustaría que hubiera más gente difundiendo Linux, porque si hay más gente apoyando el proyecto van a surgir más o nuevas necesidades, y si eso pasa, los desarrolladores se van a ver forzados a innovar, a proponer. Ya hace muchísimo tiempo, y esto lo quiero dejar para un podcast, que ya no se ven novedades en cuanto a nivel sistema operativo. Ya los desarrolladores que sí hacen un excelente trabajo, pero ya no están innovando, ya nada más están sacando el parche del parche del parche, y el usuario de casa, porque ya es la mayoría, se está quedando con... Y el que consuma menos recursos, porque si no, la distro es mala. Y ya tiene años que no se ve un sabor nuevo de escritorio. Lo último que se supo, pues fue de Deepin como una propuesta nueva, de Elementary como igual una alternativa a Genome, de tal vez Solus, que ahorita está en que si regresa y que no regresa, pero muy pocas distribuciones, como en este caso Fedora, tienen el objetivo de innovar, de proponer, de apoyar proyectos nuevos, de incluso aportar, ¿no? En este caso, bueno, yo no he querido hablar del tema porque pues realmente no me compete, pero Fedora, pues bueno, pertenece a Red Hat, y Red Hat también apoya a proyectos pequeñitos, ¿no? Los monetiza y los da a conocer. Entonces hay muy pocas distribuciones que sí se están tomando ese objetivo de fomentar y sponsorear proyectos nuevos, ya sea aplicaciones o escritorios. Y aquellas que tal vez tienen los medios, como en este caso Manjaro, pues son un tanto egoístas porque nada más lo quieren para beneficio propio. Es decir, sí, ya soy una empresa, pero las mejoras van a estar en mi distribución, más no libres para la comunidad, ¿no? En este caso no permiten que llegue a otros lados que no sea, en este caso, lo que gira alrededor de Arch. No lo liberan completamente, o no se hace un fork a otras distribuciones con el formato RPM, con el formato dev. Y bueno, aquí Fedora desde aquellos entonces estaba en pro de innovar, de traer lo nuevo, de darle una vista diferente. Actualmente ya se ven lo que son las spins de Fedora, es de las que pues tienen más alternativas, y el perfil de usuario también ha sido un poquito específico. No todos han tenido ¿cómo decirlo? No se han sentido identificados con Fedora porque carecen de conocimiento, ¿no? Hay muchos que presumen de estar en un Manjaro y no saben utilizar Arch, ¿no? Y yo lo digo también con todo el respeto que se merecen, porque no son todos,
pero aquellos que presumen de Kali Linux y no saben ocupar un Debian, ¿no? Entonces, esa problemática sí es de preocuparse, porque se están yendo por las derivadas, apoyan a las derivadas, hay derivadas que tienen un apoyo gigante y no las distros que realmente se están llevando pues, el trabajo duro, ¿no? Quienes realmente están haciendo ese cambio, ¿no? A mí me gustaría que Fedora en algún momento fuera el top de distribuciones de DistroWatch, porque creo que ha sido infravalorada simplemente porque no conocen a fondo el sistema, porque desconocen lo que ahorita les comentaba, la diferencia entre DNF y Yum, y ni siquiera van a documentarse para siquiera saber la diferencia, nada más por mera curiosidad. ¿Por qué? Porque esa hambre, esa sed de conocimiento ya no está allí, ¿no? Y pues bueno, a mí me gustaría sí ver a Fedora con ese reconocimiento que merece, porque desde sus inicios, desde que yo la conocí, no ha habido lanzamiento que no tenga algo nuevo por ofrecer. Y bueno, a nivel de desarrollo ha sido la que ha pues sacado la casta por encima de todas desde hace muchísimo tiempo, la que incluso aquí está demostrando que tiene la capacidad para ofrecer una alternativa independientemente del perfil de usuario que tú tengas. Y como ustedes o la mayoría no han llegado a cierto grado de conocimiento, no aprecian lo que les ofrecen distribuciones como estas. Entonces, pues sí es muy triste que la gente, sobre todo aquellos que no le han dado la oportunidad, se queden con lo que dicen los expertos en Linux o los ¿cómo decir? Sí, los expertos en todo, los pros, los llamados pros de Linux, ¿no? Esa gente se está quedando con el concepto de que freidora, ¿no? O te dicen que es muy calentona o que hierve tu procesador. Eso era antes, porque para aquellos ayeres, en este caso Fedora, pues estaban de moda los procesadores FX, que ni siquiera es culpa de Fedora, porque eran un caos a nivel gestión interna de los núcleos. Era un hervidero, pero pues porque funcionaba mal la tecnología. Entonces no era problema de Fedora, sino de la tecnología de aquellos ayeres. Y bueno, entre que son peras y son manzanas, eso ya se acabó. Ya tenemos Intel, ya tenemos Ryzen, ya tenemos muchos procesadores que pueden gestionar un Fedora sin problemas. Ya el que tú digas me calentó la PC, pues es porque o necesitas mejorar tu hardware porque sigues teniendo el mismo hardware de hace años, o porque pues no has probado las nuevas versiones o estás utilizando una versión vieja y no has utilizado Fedora 38 estable, que ese problema pues ya no lo tiene, ¿no? Entonces se quedan con conceptos de hace años, no le dan la oportunidad al sistema operativo, y pues tristemente por esos errores del pasado pagan las distribuciones ahorita y no tienen ese reconocimiento que se les debe, ¿no? Por ejemplo, ya para finalizar y no dormirlos, pues Ubuntu siempre se ha quedado con el apodo de Bubuntu y Trollonical y demás, pero Ubuntu será lo que tú quieras, pero resistió a toda la oleada de cambios que hubo a lo largo de tiempo, tanto con la comunidad tóxica como con los cambios a nivel hardware, con los procesadores, la evolución en cuanto a la diversidad de escritorios, y sin embargo se mantuvo firme, porque Ubuntu pudo haber tirado la toalla en el 2012, ¿no? Pudo haberse dado por vencido y sin embargo sobrevivió. Y yo sí quiero darle un poquito de mérito a esas distribuciones que, como Ubuntu o como Fedora, han resistido pues como que en el pasar del tiempo, ¿no? Han sobrevivido a cambios, como ahorita se ve
lo de Wayland, lo de los drivers Nvidia y todo ese tipo de cosas, pues han seguido ofreciendo una alternativa. Aunque esté a medias, aunque no funcione al 100% como a ti te gustaría, pero se está trabajando en eso. Y mientras haya interés de las personas en innovar, en mejorar, creo que Linux pudiera tener un pequeñito rayo de esperanza, si es que genuinamente, como ya lo predijo el buen Isaac, pues es la última generación de Linuxtubers o de creadores de contenido relativamente buenos. Yo te voy a hacer como que, o dejar como que con la siguiente reflexión. Pon a tu top 5 de mejores creadores de contenido, los que tú te imagines, que no necesariamente es el Satiel. Imagínate que yo no existo. Pon a los 5 mejores creadores de contenido que tú sientas que le están echando ganas, que son constantes. Bueno, yo por mencionar alguno, pues Carlita Project, ¿no? Quítalos del mapa, elimínalos, que por alguna razón dejen de hacer contenido, que a lo mejor su vida cambie, que se dediquen a otras cosas, o que simplemente pues tengan una oferta laboral en algún lado y se vayan y dejen de hacer tutoriales o contenido. ¿Qué va a pasar con esa futura generación de usuarios de Linux? ¿De dónde van a aprender? ¿Se van a estancar? No van a avanzar y los conceptos los van a tener mal, porque ¿de quién van a terminar aprendiendo? ¿Quién va a quedar al frente de Linux? Entonces es ahí cuando van a valorar que bien o mal, pero se estuvo haciendo algo, o en este caso se tuvo la intención, ¿no? Aquí yo no quiero decir, uy, yo soy el más malo, yo utilicé Linux de la edad de piedra, soy un dinosaurio. No, yo lo único que quiero es que conozcan las raíces, conozcan el por qué se toman determinadas decisiones, el por qué las cosas no es como te lo pintan los blogs de relleno que hay por allí, y que los cambios tuvieron un porqué. El origen de las distribuciones también no fue porque a alguien se le ocurrió cambiarle el wallpaper y los iconos. También fueron decisiones muy grandes, también se tuvieron que enfrentar a la comunidad, y la comunidad era más generación de cemento que otra cosa. Entonces la intención de esto es que aprendan del pasado para que no les pase en el futuro. Y pues bueno, yo sé que a muchos no les gusta esto porque pues no veo claro con los likes, pero pues se está haciendo el intento, ¿no? En algún momento va a llegar gente que le interese, ¿no? Así se avienta un fin de semana, pues vamos a ver qué tanto, por qué se quejaba el Satiel, ¿no? Y va a llegar a estos videos y va a decir, ahora entiendo por qué se enoja, ahora entiendo por qué se frustra, ahora entiendo por qué pedía apoyo y nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, y no a nivel económico, eso yo ya les dije que si ustedes quieren, pues bienvenido, paypal.me/Satiel o mi wishlist, sino apoyo en cuanto a que se interesen en aprender, que no sean el típico usuario de casa, que ustedes mismos tengan la iniciativa para seguir aprendiendo, para seguir mejorando, para seguir leyendo, porque si son la última generación que lee, pues vayan dejando todas sus Fs en este video, porque ya se acabaron los creadores de contenido, se acabó esa época dorada, se acabó el apoyo de Linux. Si no hay usuarios de Linux y no hay gente interesada en Linux, los desarrolladores se van a acabar yendo. ¿Qué les va a quedar? ¿No? Entonces estamos bien a tiempo de retomar el camino, de apoyar los proyectos en los sitios oficiales, formar parte de la comunidad. O sea, vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaría si en vez de estar echando chisme en Telegram y en los grupos, se fueran a la comunidad de Fedora, de Mageia, de Arch, por ejemplo, e incrementara la cantidad de usuarios, de gente como usuario del sistema? ¿Qué pasaría? Pues los desarrolladores van a decir, hay gente allí, hay personas que consumen Linux,
Vamos a facilitarles las cosas, vamos a escucharlos, vamos a saber qué es lo que nos están pidiendo, vamos a ver qué les hace falta para que no se vayan, ¿no? Porque si no, tristemente, van a regresar a Windows, porque ya no les va a quedar de otra. ¿Para dónde más van a correr? Lo que les digo, lo que ayer estuvo muy chida esa plática que tuvimos, porque si en este caso Linux va en decadencia y los rumores de que Windows 12 va a requerir o va a ser cerrado como Mac y ya no se va a instalar tan fácil, ya no se va a poder pues activar tan simple, ¿para dónde le corren si Linux ya no existe o ya no es útil, ya no es viable? Pues para los Unix o los Unix. Ahora, si ni a patadas o ibas a vuelta de rueda con un Linux, ¿crees que vas a tener esperanzas en saber utilizar un Unix? O sea, si no pudiste con un Linux donde toda la gente te daba ayuda, donde había creadores de contenido, donde había soporte, donde había desarrolladores, ¿qué va a pasar cuando no haya gente detrás de ti? Cuando no haya creadores de contenido, cuando el sistema ya no sea tan fácil de utilizar. ¿De dónde lo vas a sacar si no sabes leer? Y no es regaño, es reflexión. La falta de interés. Entonces, ¿para dónde le corres si Windows ya no lo puedes instalar, o porque no te alcanza, o porque ya se convirtió en Mac 2.0 y Linux ya no es lo que era antes? ¿Ya de dónde te agarras? ¿Para dónde le corres? Allí sí, si vas a querer jugar, te vas a comprar un PlayStation o un Xbox o la consola que esté de moda, porque pues bueno, va a ser un poquito risible, porque ya soporte en esto ya no va a haber. Entonces no me gustaría, porque pues bueno, triste y desafortunadamente pues Linux se está convirtiendo en otra cosa, en algo que no es para lo que está pensado, que es el desarrollo, lo que en sus momentos, lo que en sus inicios estaba proclamado, o el objetivo, que era el cloud computing, los servidores, el desarrollo, la productividad. El día que por su capricho de que Proton, Vulkan y cosas de esas se establezca por un estándar, porque los desarrolladores les van a acabar dando la razón a los usuarios, de decir, si quieres jugar en Linux, pero ya cállate. Si quieres que consuma Linux menos recursos, va a consumir menos, pero ya cállate. Te va a dar todo eso. Ya no se va a interesar por el desarrollo, ya no se va a interesar por la productividad, y al menos ya no se va a usar para lo mismo, ¿no? Y lo que yo también, bueno, en algún momento también por ahí comenté, Linux va a tener la fama de se puede jugar en Linux, y cuando llegues a una empresa de manera seria, presentes tu currículum, tu solicitud de empleo o así, y que le pongas allí en tus habilidades o en lo que tú sabes, sé utilizar Linux, y que la gente ya tenga el concepto de que Linux es para jugar, que cualquier persona puede utilizar Linux, de mínimo se va a reír en tu cara si bien te va, porque te va a decir, yo quiero una persona seria que administre, que gestione, no la persona que juega en su computadora y que algo que yo puedo hacer, ¿no? Porque ya es accesible. Entonces, pues bueno, ya para qué hago corajes, porque honestamente muy tarde lo van a asimilar, muy tarde lo van a entender. Yo creo que pues en ese aspecto yo ya me voy a escuchar grosero, pero pues yo ya soy harina de otro costal, porque yo ya voy de salida. Mi empleo ya lo tengo, mi trabajo, ya casi a lo que me voy a dedicar en algún momento, pues ya tengo como que más tangible el objetivo que yo tengo a futuro, y pues a mí ya no me va a tocar esa parte, ¿no? A lo mejor puedo presumir que pues conocí Fedora, vi la evolución de Linux, la utilicé, trabajé de eso, y muy probablemente para cuando llegue esa época oscura de Linux, si se da, cuando vaya en decadencia, pues yo ya no voy a estar como usuario activo, ¿no? Ya nomás voy a estar
ahí contando mis historias linuxeras a las futuras generaciones. Por ahí, todo viejo chocho, ¿no? Entonces, pues ojalá y no pase, pero si vamos por el camino que está ahorita, pues eso es lo que le espera, porque aquí tienen la prueba. ¿Por qué se formó Fedora? ¿Qué tipo de usuario tenía? ¿Y en qué se convirtió actualmente? Entonces, son muchas cosas de qué hablar. Esto también pues me ha hecho reflexionar a mí muy internamente de que no es el camino que se deba de tomar, que las distros que tuvieron un origen ya se dedican a otra cosa, y pues bueno, la carencia de conocimiento, de interesarse más por leer, ¿no? Que eso es clave. Y pues bueno, pues solamente queda esperar a ver si por ahí alguien se anima en algún momento a hacer tutoriales de los que me están viendo, y que siga firme en que Linux sea para lo que está hecho: productividad, desarrollo, y que no se convierta en el chiste de jugar, ¿no? Si quieres jugar, pues instálate Windows y ya. Evítate de problemas, evítate de adaptaciones raras, y hasta te va a ir más fluido. Pero pues bueno, espero que esto no le echen en saco roto, porque si eso pasa, los culpables va a ser la misma comunidad. La misma comunidad está enterrando al mismo usuario porque está pidiendo cosas que no son necesarias, que no son prioridad. Y pues bueno, si a eso le sumamos la gente que está al frente, que propone ese tipo de cuestiones, pues no. Yo al menos prefiero lo que yo le decía, que por cierto, saludos al buen amigo José Flores, que por ahí también tuve una plática con él. Le comentaba: prefiero morirme con mis ideales y hasta el último instante decir que al menos hice algo, y que hasta mis últimos miau estuve aferrándome a que Linux se utilizara para lo que es, para administrar, para trabajar, para desarrollo, y no ser más de lo mismo y ser la persona que te dice que Linux es un todoterreno, ni engañándote con que se puede hacer de todo. Entonces, pues prefiero que me recuerden así, como que me mantuve firme a mis ideales hasta el final, y no que me convertí en más de lo mismo. Para eso ya tienen de sobra. Entonces, pues nada más, sería prácticamente todo. Si lo quieren tomar, pues qué bueno. Hagan ese cambio, inténtenlo tal vez a como yo lo propongo, y van a ver cómo hasta incluso avanzan más rápido, terminan con más conocimiento, y pues siguen aprendiendo, ¿no? Pues nada, espero que les haya gustado. Suscríbanse, recuerden que cualquier ayuda es bienvenida, que no sea fuerzas. paypal.me/atiel. Si me quieren regalar algo, está mi wishlist de Amazon. Marian, no saben. O sea, ya dejando lo de Linux aquí de lado. No saben qué agradecido estaría yo con la persona que me regale el Structure Deck del Albas Strike. Es una cajita roja que tiene 2 dragoncitos. Pues va a haber torneo en estos fines de semana, al menos por aquí en la tienda que está aquí cerca. Y pues si alguien se quiere rifar, esa cajita tiene las cartas que yo necesito. Entonces, si alguien se quiere poner la del Puebla, como decimos aquí en los Méxicos, pues se lo voy a agradecer bastante, porque lo voy a llevar en mi mazo principal, ¿no? Ya lo estoy armando otra vez, y pues siento que sí va a rifar. Voy a jugar algo que pensé que no iba a poder completar, que es un deck llamado Branded, antes de que le caiga la ban list. Entonces pues le quiero dar su despedida, y pues si alguien se quiere rifar, pues se los agradecería. Pues bueno, sí me pongo demasiado intenso, yo reconozco que también hasta yo me caigo gordo cuando me pongo así, pero créanme que si me pongo así de intenso es porque no quiero que Linux se siga deformando.
porque no se convierta en otra cosa y que siga conocido por lo que de verdad debería de ser conocido, ¿no? Entonces, pues sería todo. Espero que les haya gustado. Yo sé que muchos hasta les caigo gordo, ya Satiel, ya cállate, pero pues piénsenlo bien y podría ser la última generación tanto de creadores de contenido relativamente buenos, tanto como de buenos usuarios que sí tienen buenas prácticas, que sí leen, que sí se documentan, que sí aportan a la comunidad. Y pues bueno, pues vámonos, porque ya tengo hambre. Entonces sería todo. Espero que les haya gustado. Reflexiónenlo, denle una repasada por ahí también. Pues aviéntense una lista de reproducción de Fedora 16, review de Fedora 17, review de Fedora 18, review de Fedora 19, review de Fedora 20, review de Fedora 21, y vayan viendo esos avances. Yo creo que de todas las distribuciones, Fedora es la que más ha tenido cambios visibles, no a nivel interno, que sí tiene demasiados, pero que sí se pueden ver, que no es la misma receta de siempre. Entonces, pues van a ver el por qué yo también le agarré tanto cariño a Fedora. Y ocúpenla porque ya no es el mismo Fedora que ustedes recuerdan. Ahora sí, perdón por el aviso parroquial tan enorme, pero no destruyan eso tan bonito que a mí me hizo, pues de alguna forma, fomentar Linux. No lo destruyan, no lo conviertan en eso que tanto odian ustedes. Están convirtiendo Linux en lo que más odian, en un Windows, por su menú acá abajo, por su jugar, por su interfaz gráfica para todo. Ustedes mismos están convirtiendo a Linux en lo que más odian. Y se van a acordar de mí en un futuro, van a ver. Van a decir, tenía razón, ¿no? Dejen su like si Satiel tienes razón. Entonces, pues nada más. Da tristeza, da preocupación, da coraje. Pero pues yo qué más puedo hacer, ¿no? Pero pues nada más. Ahora sí. Bye.